Muy buenas noches. ¿Cómo están todos? Espero que bien. Estamos aquí nuevamente desde Manantiales de Piedad, transmitiendo en directo para todos aquellos que quieran escuchar la palabra de Dios. Estamos tratando de transmitir la palabra de Dios tan fielmente como nos sea posible. Estamos en este recorrido por el libro de Proverbios, los proverbios de Salomón, de Lemuel, de Agur, de algunos sabios. Eh, Estamos realmente agradecidos a Dios porque nos permite compartir su palabra, algo que el mundo no entiende ni conoce. Gracias a Dios por esto. Hoy nos toca Proverbios capítulo 10, verso 9. Capítulo 10, verso 9. Es interesante lo que nos dice Proverbios 10, 9. El que camina en integridad anda confiado, pero el que pervierte sus caminos será puesto en descubierto. El que camina en integridad anda confiado, pero el que pervierte sus caminos será puesto en descubierto. Hace solo un momento estuvimos compartiendo este proverbio con los hermanos aquí en la congregación. Realmente un tiempo maravilloso que nos ha permitido vivir, que nos permite vivir nuestro Dios de esta forma. En este proverbio vemos a dos clases de caminantes, ¿sí? El que camina en integridad y el que pervierte sus caminos. Los dos son caminantes, ¿sí? Dos clases de caminantes. En dos caminos diferentes, pero tomando decisiones que a la larga resultarán en consecuencias distintas. El íntegro camina confiado todo su camino. El íntegro camina confiado todo su camino. El perverso que pervierte su camino no podrá mantener oculta su perversión toda la vida. El íntegro no tiene nada que ocultar, porque es íntegro. Sin embargo, la persona perversa, es decir, aquel que pervierte el camino, tendrá que caminar ocultando sus perversidades hasta que en algún momento será descubierto. El íntegro necesita hacer ajustes solo para ser más íntegro. Simple. Los que anhelamos, deseamos caminar en integridad delante de nuestro Dios, no necesita hacer ajustes para ser íntegro, sino tiene que hacer ajustes para ser más íntegro. ¿Ven? Esa es la gran cuestión y la gran diferencia. El perverso necesita cambiar el rumbo de su vida y arrepentirse antes que sea tarde. Nosotros tenemos que pensar esto. El que pervierte sus caminos, primero se ha pervertido a sí mismo, por eso se pervertieron. Sus acciones muestran lo que es internamente. Así que el perverso, la persona perversa, si no se arrepiente y cambia el rumbo, será cada día más perverso. El íntegro, si busca ser más íntegro, Dios lo asiste, es cierto. Pero la persona perversa, si no busca la asistencia o no busca la ayuda de Dios en arrepentimiento, va a ser cada día más perverso. Se va a ir pervirtiendo su camino cada día más. Miren ustedes. Veamos otros proverbios. Por ejemplo, Proverbios 10:29. Proverbios 10:29. Les pediría que fueran anotando, los que no tienen Biblia, quizás no tengan Biblia, o los que tienen Biblia que me acompañen en esta lectura, porque los versículos que vamos leyendo son impresionantes. Gracias a Dios por los que me están saludando, gracias.
Espero que estén todos bien. Hola hermanitos, ¿cómo están? ¿Todos bien? Miren ustedes, Proverbios 10:29 dice, el camino de Yahvé es refugio para el íntegro, pero ruina para los malhechores. Observemos lo maravilloso de este otro proverbio que estamos viendo. El camino de Dios, el camino de Yahvé, recuerde que la palabra Yahvé es como a Dios se lo conocía en la antigüedad en el pueblo de Israel. Yahvé o Yevé o Yahweh, como algunos, porque en realidad no se sabe bien cómo es la pronunciación, pero lo más acercado, otros le dicen Jehová, otros le dicen Jehová, pero siempre se ha conocido con este tetragrama, con estas 4 palabras, la Y, la H, la B corta y la H. Yod, Hei, Vav, Hei, así se escribe en hebreo. Por eso la palabra de Dios dice, el camino de Yahvé es refugio para el íntegro, pero ruina para los malhechores. Observemos esto. El íntegro se puede refugiar en el camino de Dios y Dios refugia al íntegro porque es íntegro. Pero el camino de Dios es una ruina para los malhechores. Y los malhechores tampoco pueden caminar con Dios porque son malhechores. Entonces el malhechor para poder caminar con Dios necesita arrepentirse, confesar su pecado y recién ahí Dios le permite caminar con él. Sin embargo, Dios mismo se encarga de refugiar al íntegro y el íntegro encuentra refugio en el camino de Dios. Por eso que el camino de Dios, por eso la Biblia dice claramente que Dios resiste a los soberbios, pero da mayor gracia a los humildes. ¿Qué significa esto? Que cuando una persona no se puede acercar de cualquier manera a Dios, como se le ocurre a la persona, como quiere la persona, o como dicen algunos, yo creo en Dios a mi manera. El problema es que no podemos creer en Dios a nuestra manera. Tenemos que creer a su manera. ¿Y cuál es a su manera? Si no confesamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, que es el sumo sacerdote sobre la casa de Dios, sobre la iglesia de Dios, que es el pontífice, el sumo pontífice, que es el pontífice, no es el papa el sumo pontífice, ¿eh? El sumo pontífice es Jesucristo. Sumo pontífice significa el mayor hacedor de puentes, el que hace puente. Y un hombre no puede hacer un puente entre nosotros y Dios, porque Cristo hizo el puente entre nosotros y Dios. Es el puente. La cruz es el puente entre nosotros y Dios. Pontíficex es hacedor de puentes. Y Cristo es el pontífice, el que hizo el puente entre nosotros y Dios. Eso es importante entender. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. No, nadie va al Padre. Nadie viene al Padre, sino por mí, dijo él. Es decir, para ir al Padre, para ir a Jesús, lo podemos hacer solamente para ir al Padre, para ir a Dios, solamente lo podemos hacer a través de Jesús. El puente, el que hizo el puente entre nosotros y Dios a través de la cruz. El camino entre nosotros y Dios. Él es el camino. Porque Él abrió un camino nuevo y vivo a través de su carne, a través de su cuerpo colgando en la cruz del Calvario. Por eso el camino de Yahvé es refugio para el íntegro, pero ruina para los malhechores. Es decir, tarde o temprano los malhechores van a ser arruinados precisamente. ¿Por qué? Por malhechores. Estos dos caminantes de los que estamos hablando, ¿sí? el que camina en integridad y el que pervierte sus caminos, estos dos caminantes pudieron comenzar a caminar juntos. Si nos ponemos a pensar,
todos los seres humanos tenemos las mismas oportunidades y todos comenzamos en alguna parte a caminar. Entonces estos dos caminantes pudieron comenzar a caminar juntos, porque todos nacemos y crecemos con las mismas características y oportunidades. Solo que al momento de tomar decisiones se definen nuestros caminos. Nuestras decisiones definen nuestros caminos. Nuestras decisiones definen nuestros caminos. ¿Qué decisión tomás? Es el camino que vas a tomar. Hay un momento en tu vida y en la mía en que tenemos que tomar una decisión. ¿Qué camino vamos a tomar? ¿Cuál es el camino que vamos a tomar? Yo tomé muchos malos caminos. Muchos malos caminos. Pero esos malos caminos que tomé fueron por mis propias decisiones. Decidí tomar esos malos caminos. Pero ¿qué fue lo que me gobernaba para tomar esos malos caminos? El pecado. El pecado es lo que te lleva a tomar malos caminos. Arrepentido y confesando los pecados delante de Dios, Dios perdona pecados y cambia nuestro camino. Eso es lo maravilloso. Eso es lo maravilloso de esto. Miren ustedes, todos nacemos y crecemos con las mismas características y oportunidades. Solo que al momento de tomar decisiones se definen nuestros caminos. Veámoslo de esta manera. Tanto la integridad como la perversión son características del carácter humano. Saben que lo que se corrompe no es nuestra personalidad, es nuestro carácter lo que se corrompe. Lo que está corrompido es nuestro carácter. Entonces, tanto la integridad como la perversión son características del carácter humano. Hay personas que no son creyentes en Cristo, no siguen a Cristo, pero son íntegros, son intachables. Como también están los que dicen ser cristianos, pero son perversos. Así que, como dijo alguien, hay zapateros buenos y zapateros malos, hay médicos buenos y hay médicos malos, hay cristianos buenos y hay cristianos malos. Pero el que dice ser cristiano y es perverso tiene una doble condenación. Tiene una doble condenación. Porque dicen ser cristianos, es decir, ser cristianos significa seguir a Cristo, pero resulta que con sus hechos niegan lo que dicen ser. Tanto el íntegro como el perverso pudieron caminar juntos al principio por la misma senda. En algún momento pudieron, inclusive porque el que pervirtió sus caminos, dice, el que pervierte sus caminos será puesto en descubierto. El que pervirtió sus caminos, antes de pervertirlo a sus caminos, comenzó a caminar en un camino correcto. En alguna parte pervirtió sus caminos porque permitió que su corazón perverso pervirtiera sus caminos. Por eso en el libro de Deuteronomio vamos a encontrar que el soborno pervierte los caminos del sabio. ¿Por qué? Porque si la persona sabia, o que debería ser sabia, la persona sabia, un día se le ocurriera recibir un soborno o permitir el soborno en su vida, acaba de comenzar el camino de la perversión. Acaba de pervertir su camino. Ahora bien, entonces, tanto el íntegro como el perverso pudieron caminar juntos al principio por la misma senda, pero uno de ellos fue tentado y vencido por el pecado, perdiendo toda integridad. Solo Dios puede hacer de una persona perversa alguien que camina en integridad. Solo Dios puede hacer de una persona perversa alguien que camine en integridad. Caminar, esto es maravilloso, lo que les voy a explicar ahora es maravilloso. ¿Por qué? Porque no solo tenemos que ser íntegros por nosotros mismos, no solo tenemos que ser íntegros porque nos hace bien a nosotros, porque Dios nos refugia, porque hallamos refugio en el camino de Dios, sino que por los que vienen detrás nuestro. Tenemos que hacerlo por los que vienen detrás nuestro. Cuando nosotros nos ponemos a pensar,
porque nos están copiando, porque nos están viendo, porque pequeños ojitos que después se hacen grandes que nos están viendo. Miren ustedes, caminar en integridad dejará hijos. Proverbios 27. Miren ustedes Proverbios 27 conmigo. Fíjense ustedes por qué Dios es que nos llama a ser íntegros. 27. El justo que camina en su integridad deja hijos bienaventurados, felices, hijos dichosos. Camina en su integridad deja hijos bienaventurados tras él. Deja hijos bienaventurados tras él. Camina adelante, va abriéndole camino a sus hijos, va abriéndole camino a generaciones. El íntegro debe ser íntegro por él y por todas las generaciones que lo seguirán. La integridad es algo que no debe cambiarse. Ahora vamos a explicar lo que es integridad. Pero la integridad es algo que no se puede negociar, porque el íntegro es un ejemplo para las generaciones que vienen. Yo quizás no pueda dejarles mucho a mis hijos, pero algo que no quiero dejarles es vergüenza. La vergüenza de tener un padre perverso o de haber tenido un padre perverso. Quiero que mis hijos puedan ser dichosos de que cuando hablen de su padre no haya nada que decir, ¿sí? Nada malo que decir porque su padre fue íntegro. Entonces, si algo les puedo dejar a mis hijos, tiene que ser integridad. Si algo le puedo dejar a mi esposa, tiene que ser integridad. No soy íntegro, ni vos tendrás que ser íntegro por vos mismo, sino no solo por vos mismo, sino por todos los que te ven, por los ojitos que te ven, por los ojitos que te siguen. Recuerda que tus hijos pueden recordar pocas palabras tuyas, pero tus hechos los van a recordar toda la vida. Si cometemos muchos errores es porque copiamos, aparte de que es el pecado que nos gobierna, que nos lleva a ser perversos muchas veces. Todos nosotros hemos sido perversos, todos nosotros. Yo fui perverso, pero Dios, cuando me llamó, me salvó, transformó mi vida, me transformó para que no siguiera siendo perverso, ¿sí? Todos nosotros, o sea, nadie es libre de esto, porque el pecado, de una manera u otra, nos lleva a ser perversos. A algunos se les nota, a otros no se les nota, pero perversos somos todos, porque aún aquel que parece ser íntegro, aquel que parece ser intachable, ahora les voy a mostrar algo maravilloso, algo tiene oculto. Miren, caminar en integridad dejará hijos dichosos, como lo dice Proverbios 27. Dios siempre dará refugio al íntegro, como lo dice Proverbios 10, 29. El camino de Yahvé es refugio para el íntegro, pero ruina para los malhechores. Dios, escuchen esto, Dios es integridad, Dios es escudo al que camina en integridad, porque la persona íntegra, Dios a la persona íntegra la va a proteger constantemente, inclusive cuando la gente esté hablando mal de la persona. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús? Bienaventurado cuando hablen de vosotros mintiendo en aquellas bienaventuranzas del Sermón del Monte. Cuando hablen de vosotros mintiendo, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. ¿Qué es la integridad? Vamos a ver qué es la integridad. Ahora, observemos esto. ¿Qué es la integridad? La integridad es todo lo contrario a la perversión. El perverso puede ser honesto, pero no íntegro. Escuchen, el perverso puede ser honesto, pero no íntegro. El honesto, miren, acá tengo un hermoso ejemplo que si quieren verlo ustedes, esta hermosa enseñanza o este hermoso ejemplo, quieren verlo en YouTube, está haciendo la diferencia entre honestidad e integridad Yokoi Kenji. Recuérdenlo, Yokoi Kenji es un colombo japonés que
que enseña, que es predicador, y él hace una preciosa diferencia entre la honestidad e integridad. El honesto puede devolver $1.000.000 que encontró, pero no puede dar la cara porque la mujer que iba con él no era su esposa. Era honesto, pero no era íntegro. ¿Ven ustedes? ¿Qué es integridad? Entonces, siempre cuando vamos a ver en el antiguo pacto, o viejo pacto, más que antiguo es viejo pacto, siempre tenemos que ver en el contexto en el que fue escrito, en el contexto del pensamiento judío, para que nosotros podamos aplicar las cosas de manera, en el pensamiento occidental, podamos aplicar las cosas según cómo se fue escribiendo en el pensamiento oriental. Esto fue escrito siempre tenemos que ver esto de esta forma. Todo el antiguo pacto o el viejo pacto fue escrito en un contexto oriental, mayormente en el contexto del pensamiento judío. Entonces, para poder nosotros después aplicarlo en nuestras vidas. ¿Qué es integridad? Integridad es rectitud, es cabalidad, entereza, también significa honradez, significa sin tacha. ¿Qué es ser íntegro? Completo, cabal, entero. Por eso es por lo que el que camina en integridad anda confiado. Por eso es por lo que el que camina en integridad anda confiado. Porque no tiene nada oculto, o como se dice comúnmente, no sé si se dice en todas partes, pero aquí se acostumbra a decir, tiene un muerto en el ropero. Porque el íntegro no tiene un muerto en el ropero. Sin embargo, el perverso lo tiene un muerto en el ropero, y tarde o temprano lo descubrirán porque el muerto despedirá olor. El muerto tarde o temprano va a despedir olor. Entonces, si el perverso tiene un muerto en el ropero, y tarde o temprano lo van a descubrir, ¿por qué? Porque el muerto echará olor. Por eso dice claramente, el que pervierte sus caminos será puesto en descubierto. Tarde o temprano, el perverso será puesto en descubierto. Dios mismo se va a encargar, tarde o temprano, en Dios nunca es tarde, Dios lo hace en su tiempo, pero va a ser descubierto. Todo íntegro, todo el que pervierte sus caminos va a ser descubierto. Porque Jesús dijo, no hay nada oculto que no haya de salir a la luz, ni nada escondido que no haya de manifestarse. Tarde o temprano todos van a pagar las consecuencias de sus perversidades. Tarde o temprano las consecuencias van a quedar. No nos engañemos, porque el hombre todo lo que siembra, eso va a cosechar. Y con esto quiero concluir, porque vamos a ir viendo en el próximo proverbio que muestra expresiones corporales y en algunos casos el significado nuestro. Por eso es que trato de explicar esto llevándolo al contexto judío, al contexto de Israel, donde fue escrito todo el viejo pacto. Todo el viejo pacto fue escrito en la tierra de Israel. El viejo pacto está compuesto de la Torá, los profetas y los salmos o los escritos. Cuando ustedes van a Lucas 24:44, Jesús dice, de lo que de mí está escrito en la ley, los profetas y los salmos, o la ley, los profetas y los escritos. De eso se trata el pensamiento judío. Por supuesto que hay muchas cosas que las podemos aplicar nosotros, como estamos aplicando en nuestro caso Proverbios, porque Proverbios no ha pasado de moda.
Pero también tenemos que entender que el contexto en el que fue escrito, el contexto de justo en el que fue escrito esto, cuando se habla del justo o se habla del íntegro, era algo que la persona tenía que hacer. Delante de Dios la persona tenía que hacer, eran obras de la persona. Cuando hablamos de nosotros como justos, es porque Dios nos ha declarado justos, haciendo injusto al justo. Entonces su justicia fue, nosotros fuimos hechos justicia de Dios. El justo aquí era una persona que había dejado todos los dioses, que había dejado la idolatría y había puesto su fe en el único y verdadero Dios, en el Dios de Israel. Los justos como nosotros, gentiles, pecadores, pecadores, idólatras como éramos nosotros, jamás hubiésemos puesto nuestra fe y confianza en el Dios de Israel porque ni siquiera lo conocíamos. Entonces Él tuvo que llamarnos, Él tuvo que presentarse o presentarnos, llamarnos y salvarnos para que nosotros recién ahí pudiéramos adorar al único y verdadero Dios, porque nosotros estábamos totalmente alejados de la ciudadanía de Israel. Así que nosotros no podíamos conocer al Dios de Israel. De hecho, Israel tenía que hacer conocer a su Dios, al único Dios verdadero, Yahvé, el Yahvé hecho carne, a todas las naciones alrededor, pero Israel no lo hizo. Y Dios comenzó a llamar a un pueblo que no era pueblo, nosotros, pueblo que no era pueblo, para poner a celos a su pueblo Israel. Para eso nos ha llamado a nosotros. Entonces, para redondear el pensamiento de hoy, el que camina en integridad anda confiado. ¿Querés caminar confiado? ¿Querés caminar feliz? ¿Querés caminar en paz sin tener que estar dándote vuelta para ver quién te sigue o quién te persigue? Recuerden que el mismo libro de Proverbios dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Eso es paranoia, eso es paranoia. Y la paranoia viene precisamente porque el impío, el perverso o el que pervierte sus caminos, todo el tiempo tiene que estar cuidándose de que no lo descubran, de que alguien lo está persiguiendo. Observen ustedes, los narcotraficantes tienen que estar constantemente armados, viviendo custodiados. ¿Por qué? Precisamente porque tienen su muerto en el ropero. Entonces, tarde o temprano va a echar olor. No hay nadie que no sea alcanzado por la justicia de Dios. La gente cree que puede andar por la vida sin que la justicia de Dios lo vaya a alcanzar, pues la justicia de Dios los va a alcanzar. En algún momento la justicia de Dios los va a alcanzar. Es mentira eso de que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. Ese era un dicho de Gandhi, de Mahatma Gandhi. Pero eso no es. Cuando ustedes van al viejo pacto, ustedes van a encontrar al Dios vengador, al Dios que odia al impío, que aborrece al impío. Cuando ustedes van al nuevo pacto, ustedes van a ver al Dios de amor, al Dios que ama, al Dios misericordioso, porque en su justicia hizo misericordia y en su misericordia hizo justicia. El mismo Dios del antiguo pacto, que era un Dios vengador, es el mismo Dios del nuevo pacto, que es un Dios de amor. Pero fíjense ustedes que el amor lo demostró clavando en la cruz a su propio Hijo para no clavarnos a nosotros en la cruz, porque nosotros éramos impíos. Nosotros éramos impíos. Si hoy yo puedo decir camino en integridad, es porque el Dios del cielo se manifestó a mi vida y me llamó, me salvó, me limpió, me hizo santo, me puso en la posición de justo y me dio integridad.
Hoy puedo decir, camino en integridad y dejaré a mis hijos, si Dios así lo permite, dejaré a mis hijos por lo menos la integridad de su padre. Por lo menos no les dejaré vergüenza a mis hijos, porque trataré de caminar en integridad de aquí hasta que el Señor me venga a buscar o me llame a su presencia. Para dejarles a mis hijos, quizás riqueza no les pueda dejar porque no tengo, quizás no les pueda dejar bienes, pero el mejor bien que les puedo dejar es la integridad, la dicha de haber tenido un padre íntegro. Hasta aquí quería compartir con ustedes y les adelanto algo. En el Proverbio 10:10, que es el que vamos a tocar en la próxima semana, el que guiña el ojo acarrea tristeza y el necio de labios será castigado. Hay algo maravilloso en esto. Cuando ustedes ven en la Biblia, en el pensamiento hebreo, que muchas veces nosotros no lo podemos entender, no lo podemos captar, por eso a veces hay que buscar la profundidad de la costumbre, de la cultura, de la forma del pensamiento hebreo. El que guiña el ojo acarrea tristeza y el necio de labios será castigado. Les voy a mostrar en la próxima semana que guiñar el ojo o ciertos ademanes o ciertas expresiones corporales tienen que ver con conspiración. Cuando ustedes ven en la Biblia guiñar el ojo o ciertas cosas así, siempre está ligado a la conspiración. Principalmente con la conspiración contra los gobiernos, pero también conspiración contra personas. Así que hasta aquí quería compartir esto. Este video, por supuesto, va a ser editado y subido a YouTube. Lo pueden encontrar allí. Estamos tratando de subir toda la colección de proverbios. Recién estamos en el capítulo 10, así que imagínense todo lo que nos queda para descubrir del libro de Proverbios. Estén orando para que yo pueda llegar bien hasta el final de Proverbios, habiendo explicado. Hay momentos en que nos encontramos con un callejón sin salida y tenemos que recurrir a la sabiduría que el Señor nos puede dar para poder desatar estos nudos bordeanos, ¿sí? Estos nudos que muchas veces son difíciles de desatar porque no estamos en el contexto del pensamiento hebreo, sino estamos en un contexto de un pensamiento occidental. Tenemos pensamientos completamente diferentes. Pero que Dios nos ayude y sigan orando por nosotros. Voy a orar. Voy a orar por mí, para que Dios me siga fortaleciendo para poder brindarles a ustedes la palabra de Dios tan fielmente como me sea posible. Pero quiero orar por ustedes. Nos han estado llegando gran cantidad de peticiones, de pedidos de oración. Por eso les decimos, cuando necesiten oración o necesiten un consejo o alguna charla o lo que sea, comuníquense con nosotros. Comuníquense con nosotros que a la brevedad nos comunicamos. Estamos en contacto con gente de todas partes, precisamente tratando de ayudar, de asistir, e inclusive ayudándole a la gente a reunirse de una manera más familiar, ¿sí? Cada uno tiene su congregación y está muy bien, pero también es muy bueno poder compartirse en grupos pequeños, a compartir la palabra y ¿saben qué? A compartir el pan y el vino tan a menudo como sea posible. Nosotros lo estamos haciendo todos los sábados después de las 6 de la tarde, que el día bíblico comienza al anochecer o después de las 6 de la tarde, entonces ya sería el primer día de la semana para nosotros. Nos estamos compartiendo todos los sábados. Compartimos con mucha sencillez de corazón el pan y el vino. Algo que nos hace tan bien proclamar, anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga. Háganlo. Reúnanse 3, 4, 5 o 10 en grupos pequeños y compartan el pan y el vino semanalmente y verán ustedes la bendición que es esto. Pueden tomar el consejo o dejarlo, pero allí 1 Corintios 11 dice
tan a menudo como partan este pan y compartan el vino, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Recuerden ustedes que la iglesia primitiva en el primer siglo los primeros días se reunían todos los días en distintas casas a partir del pan. Luego vemos que el apóstol Pablo cada primer día de semana se reunía a partir del pan. Los dejo con una oración. Quiero orar por algunas necesidades, algunas peticiones que nos han estado llegando. Y por ustedes, quizás están allí con una petición, con una necesidad profunda. Oren conmigo. Vamos al Padre en el nombre de su Hijo Jesús, que es el que hizo el puente entre nosotros y Él. Y por medio de Él tenemos entrada libre, entrada en libertad, con confianza delante del Padre. Señor, estamos delante de tu maravillosa presencia, tan agradecido, Dios mío, por tu amor y tu misericordia. Oro por mi vida, Dios mío, para que me fortalezcas, para que yo pueda serte fiel y ser fiel por bien de mis hermanos y de mis amigos, a quienes yo le puedo brindar con sencillez tu palabra, Señor. Gracias por este momento precioso que vos me permitís vivir y compartir con los que están del otro lado. Te ruego que estas palabras lleguen a todos los corazones que lo están necesitando, Señor. Clamo en tu presencia para que en aquellos hogares en los que no podemos entrar físicamente, podamos entrar por medio de tu palabra y por medio de estos videos, que puedan ser compartidos y puedan ser vistos por familias, Señor. Clamo en tu presencia por todas las necesidades que nos están llegando y por aquellos que nos están viendo. Oro, Dios mío, en esta hora por todos mis hermanos que nos están viendo, y oro también por mis hermanos de sangre, Señor, que me están viendo en esta hora. Oro por sus vidas para que vos obres profundamente en la vida de cada uno y hagas un llamado efectivo sobre la vida de cada uno. Sobre aquellos que ya llamaste y salvaste, te ruego que les ayudes y los guíes para que descubran el propósito para el cual los llamaste. Y aquellos a quienes todavía no has llamado para salvación, pero los estás llamando, te ruego, Dios mío, que los salves y les ayudes a descubrir el propósito para el cual los estás llamando. Clamo en tu presencia por las familias completas, clamo en tu presencia por los matrimonios, por ese matrimonio, Dios mío, que en esta hora está pasando dificultades tan profundas, que han pensado en divorciarse, que han pensado en separarse. Clamo en tu presencia, Señor, por la vida de ese hombre y esa mujer, Señor, que están a punto de abandonarse. Pero clamo en tu presencia para que vos deshagas esta obra satánica que hay sobre los matrimonios en este tiempo. Señor, esta obra de encantamiento, Señor, que está sucediendo desde el 2012 sobre todo el mundo, para destruir todos los matrimonios, para destruir inclusive a los cristianos. Clamo en tu presencia para que todo este encantamiento, Dios mío, que está sucediendo y que se está haciendo cada día más fuerte, sea destruido, Señor, y no haya matrimonios destruidos. Yo te ruego, Señor, te ruego que llames a matrimonios a la restauración, a matrimonios nuevos, a matrimonios a creerte a vos y a ponerte a vos como centro de sus vidas. Y te ruego, Señor, por las familias completas, padres e hijos, que han entrado en un tiempo y en una etapa de rencor, de resentimiento, de odio. Señor, en el nombre de Jesús, clamo en tu presencia, bendito Dios, para que destruyas las obras satánicas sobre las familias. Destruí, Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado momentos críticos, difíciles en nuestras familias, en nuestros matrimonios, pero vos nos has asistido y podemos llevar adelante todavía nuestras familias? En el nombre dulce y precioso de Jesús, te ruego que entres a ese hogar, Señor, que está desesperado, a ese hogar, Dios mío, que no encuentra salida. Entrá, revolucioná y mostrá que en vos hay un refugio maravilloso, que en vos
encontramos una salida. Que vos sos el ejemplo que podemos seguir para que podamos seguir tus pisadas, Señor. Gracias, maravilloso Dios. En el nombre dulce y precioso de Jesús oramos con gratitud en nuestro corazón. Amén.